Amén. Bueno, voy a darle lectura a este pasaje de la escritura de Lucas 17:20. Póngase de pie para que usted también lo vea conmigo. Y yo quiero que pongamos mucha atención a este mensaje de la palabra del Señor, porque Dios, yo sé que en este día nos va a hablar. ¿Cuánto lo creen? Y cada vez que nosotros podamos ver lo que Dios tiene para nuestra vida, vamos a darnos cuenta de algo muy importante, ¿sí? Que muchas veces durante los tiempos o durante el proceso de nuestra vida, Dios nos va revelando muchas cosas de por qué a veces como que queríamos cosas y de repente no sucedieron y llegaron a estar en nosotros o llegaron a nuestra vida en un tiempo determinado. Y cuando nosotros vemos todo esto, es muy importante primeramente entender. Respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí y helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Vamos a leer el versículo 21 todos juntos. Y dirán helo aquí y helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Vamos a orar. Padre, en esta mañana queremos pedirte en el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra que en este día tú nos vas a hablar, el poder de tu Espíritu Santo lo siembre en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor. Nosotros queremos escucharte en esta mañana y queremos obedecerte en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese por favor en esta mañana. Yo quiero compartir en esta mañana algo que creo que cuando nosotros lo vemos en la palabra del Señor, tenemos que ir dándonos cuenta en el tiempo en el que Jesús está hablando esta palabra. Y usted puede ir viendo que por ejemplo hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ahorita no vamos a enfocarnos en por qué está de esa forma. ¿Por qué? Porque ¿existirán otros evangelios que hablen acerca de Jesús? La respuesta es sí. Sí existen otros evangelios. Existe el evangelio de Tomás, existe el evangelio de María Magdalena. Pero en el caso de lo que vamos a ver en esta mañana, o sea, no nos incumbe ahorita el por qué verlo de esa forma, pero tiene una relación en lo que en un momento dado hay 3 evangelistas que hablan acerca de todo esto, pero hay uno en especial que, por ejemplo, Juan habla acerca de lo que Dios quería y establecer el reino de Dios, y lo venían viendo de la perspectiva de que ellos lo iban viviendo. ¿Estamos aquí, mis hermanos, en esta mañana? Lucas no conoció al Señor Jesucristo, pero Lucas era un doctor. Su profesión era doctor. Pero hay algo interesante en este escritor del Evangelio de Lucas, que es el mismo escritor de los Hechos de los Apóstoles, que él es una persona investigadora acerca de todo esto. Y habla mucho Lucas del reino de Dios, pero desde la forma en cómo lo ve Lucas es una mentalidad griega la que tiene Lucas, ¿sí? Juan, Mateo tienen una mentalidad judía. Y Marcos también tiene una mentalidad griega en cuanto al evangelio. ¿Por qué? Porque es muy importante entender, por ejemplo, el lenguaje del apóstol Pablo, que cuando dice la palabra del Señor, dice que Dios no hace acepción de personas, porque no le da, o sea, él no dice, son judíos, le voy a hablar a los judíos, son griegos, le voy a hablar a los griegos. Él no hace acepción de persona. Y cuando nosotros vemos esto, Lucas era un escritor en el que en un momento dado aparentemente la gente veía como que Jesús venía a darle libertad de lo que era la opresión romana, y lo veía mucha gente a Jesús como una persona o un militar que se iba a levantar y que iba a tomar armas para que en un momento dado sus seguidores
también de repente lucharan contra el imperio romano. Por eso es que muchas veces nosotros vamos a darnos cuenta que en el grupo de Jesús el Señor tenía tanto pescadores como cobradores de ¿qué? De impuestos, pero había un hombre en especial que su apellido tiene que ver con algo que en un momento dado hoy en estos días está existiendo mucho, ¿sí? Judas Iscariote era una persona que venía de los celotes. ¿Quiénes eran los celotes? Los celotes eran un grupo de personas que ellos querían que se levantara el famoso Mesías y que los llevara a la guerra, que los llevara a la victoria y que se estableciera el reino de Dios de la forma en que lo venían predicando los profetas, y que venían diciendo que ese reino nunca iba a terminar. Entonces este grupo de personas, los celotes, ¿sí?, se escondían, luchaban contra los romanos, asesinaban, y de ahí se cree que viene su apellido de Judas Iscariote, que significa sicario, ¿sí? Y que de ahí nosotros nos damos cuenta de cómo era en un momento dado la forma de pensar de esta persona. ¿Qué sucede cuando Judas no ve en Jesús ese libertador que esperaban? ¿Qué hace una persona como Judas? Lo traiciona. Va y lo vende. ¿Por cuántas monedas? Yo pensé que 3 monedas. ¿Cuántas monedas? 30 monedas de plata. De ahí muchas veces se ha oído, igual que Judas, eres un traidor, ¿verdad? Y nosotros nos damos cuenta en este tiempo cómo el Señor nos habla acerca de todo esto. Yo quiero leérselos en la versión internacional, lo que acabamos de leer de Lucas 17:20. Dice: los fariseos preguntaron a Jesús cuándo iba a venir el reino de Dios, y él les respondió: la venida del reino de Dios no es algo que se pueda observar. Escúchelo, dice: la venida del reino de Dios no es algo que se pueda observar. No van a decir, mírenlo acá, mírenlo allá. Dense cuenta de que el reino de Dios está entre ustedes. Ahora, Jesús habla del reino de Dios de la forma en la que menos esperaban. Y el Señor Jesucristo empieza a irse a predicar por los pueblitos, ¿verdad? Llegaba a Coacalco, a Ecatepec, así. Y el Señor les hablaba acerca de cosas que en un momento dado cambiaba su forma de pensar de la gente. Y Él les hablaba del reino de Dios y les decía: miren, el reino de Dios está entre ustedes, está entre ustedes. ¿Estamos aquí, mis hermanos? ¿Por qué? Porque cuando el Señor Jesucristo les va hablando acerca de todo eso, les va demostrando cómo son las cosas, ¿sí? Muchos de sus discípulos, llega el momento en que dice la palabra del Señor que se quieren regresar. Y Jesús les dice: ¿ustedes también se quieren ir? ¿Sí se acuerda de esa escena? ¿Sí? Y el Señor los confrontaba de esa manera. Cristo siempre era una persona que confrontaba con la verdad. Por eso es muy importante darnos cuenta de que cuando nosotros queremos ver el reino de Dios, lo tenemos que ver de la forma correcta. Porque si nosotros lo vemos de la forma incorrecta, entonces por eso estamos esperando a que nos llegue el beneficio. Por eso estamos esperando a que se levante un nuevo Mesías, un Salvador. ¿Y por qué lo estamos haciendo? Por la forma incorrecta que nosotros tenemos acerca de lo que es el gobierno. Entonces, ¿qué es lo que va a establecer el Señor Jesucristo con todo esto? En gobierno. Y en un gobierno uno lo tiene que dirigir. ¿Estamos aquí? Pero también otros lo tienen que obedecer. A ver, si hay un gobierno, alguien tiene que dirigir ese gobierno, pero alguien tiene que obedecer ese gobierno. ¿Estamos aquí? ¿Sí? Y por eso es muy importante entenderlo en esta mañana. Ahora, un gobierno se compone de un rey, de un territorio y de súbditos. A ver otra vez. Un gobierno se compone de un rey, o un reino se compone de un rey, de un territorio y de súbditos. Pero hay una cuarta cosa que le hace falta a un reino para que ese reino funcione: leyes, estatutos, decretos. ¿Por qué? Porque el rey los tiene que poner. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Pero el rey en un momento dado, sí,
les da autoridad a la gente para que eso se ejecute, se lleve a cabo. Usted nunca va a ver al presidente municipal que lo pare y le diga: usted se acaba de levantar para pasar el alto. ¿Cuándo lo ha visto eso? Nunca. Pero tiene una persona que ejecuten el reglamento de ¿qué? De tránsito, ¿verdad? Si usted se pasa una luz roja, usted es acreedor a una ¿qué? A una sanción, a una multa. Si usted no lleva el cinturón en la Ciudad de México, usted es acreedor a una sanción. ¿Seguimos aquí? Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de todo esto, ¿sí? El reino de Dios nos tiene que hacer ver la realidad de lo que es esto. ¿Y cómo funciona un reino? ¿Cómo es que un reino se puede establecer y cómo puede irse llevando a cabo? Ahora, ¿cuántos de los que estuvimos el domingo, el Señor nos habló? Y nos confrontó, ¿verdad? Porque el Señor nos decía el domingo que para que nosotros digamos que somos reyes y sacerdotes, tenemos que aprender a gobernar, pero primero a conquistar. Si no te conquistas en el carácter, si no conquistas lo que en un momento dado te está estorbando todavía, si eres de las personas que todos los días llegas tarde y todos los días le estás diciendo la misma excusa al patrón, la misma excusa a la compañía, siempre le estás poniendo los mismos pretextos y siempre estás buscando culpables, entonces tú estás haciendo algo que está mal. No eres una persona que conquiste. Gracias. Y para conquistar, lo primero que tenemos que aprender a hacer es a someternos. A ver, ¿estamos aquí? Ahora, ¿a quién le gusta esta palabra? Someterse. A nadie. A nadie. Porque por naturaleza, ¿no es cierto? Mire, ¿quién le enseña a un niño a ser berrinchudo? La mamá. Dios lo sabe. No, por naturaleza el niño, miren, un bebé de apenas unas cuantas horas de nacido que llega a un hogar, sabe cómo puede llegar a controlar un hogar. ¿Y cómo lo hace? Chillando. No habla, no camina, pero ya está queriendo empezar a controlar a todo el mundo. ¿No es cierto? Porque es una naturaleza. ¿Y qué sucede? Que cuando se da cuenta de que llora, todo el mundo corre. ¿No es cierto? Fuera bueno que ahora sucediera así, pero no, ya las cosas van cambiando con el paso del tiempo. Y entonces, ¿qué sucede? Que el niño puede aprender a que no cuando llore se le va a estar atendiendo y que tiene que tener ir controlando eso. ¿Por qué? Porque tiene que aprender a pedir las cosas correctamente. Verdaderamente dicen los pediatras que los niños lloran por 3 cosas. La primera, por hambre. La segunda, porque tiene popó. Y la tercera, por sueño o porque le duele algo. Entonces, fíjense bien, las mamás van aprendiendo eso con el paso del tiempo. Es que ella quiere comer. Y a lo mejor uno dice: ¿y por qué? ¿A qué hora se escuchó? Quiero mi mamila. ¿A qué hora se escuchó? Quiero mi biberón. ¿O qué pasó ahí? ¿O estoy sucio? ¿Cuándo? Entonces eso nos enseña a que todos vamos en la vida teniendo cosas que ir controlando, pero sobre todo conquistando, mis hermanos. ¿Estamos aquí? ¿Sí? Pero la conquista no es fácil. Por eso es muy importante entenderlo. Y aquí hay un lenguaje que el Señor Jesucristo está haciéndoles ver a los fariseos, porque los fariseos quieren saber cuándo el reino de Dios va a establecerse en la tierra. Y ellos piensan que tiene que ser un reino en el que se vea a una persona que cuando esté delante motivándolos con una espada, que les esté diciendo: nosotros no nos vamos a dejar, vamos a salir vencedores, vamos a hacer esta estrategia. No lo ven. Pero ¿saben por qué sucede esto? Porque Jesús ya venía hablándoles acerca de todo esto.
y escuchaban a sus discípulos decir a la gente un tema en especial. ¿Sigue aquí? Bueno, vámonos entonces ahora primero a Lucas, por favor, capítulo 9. Lucas capítulo 9 del 1 al 3. Dice la palabra del Señor así, dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos. ¿Quiénes eran estas personas? Eran gobernadores, eran licenciados, abogados, doctores. ¿A quiénes habían reunido? 12 ¿qué? Discípulos. ¿Qué es un discípulo? En primer lugar, ¿qué es un discípulo? Un alumno, uno que está aprendiendo. ¿Está aquí? ¿Sí? Ahora, esta persona como alumno, como persona aprendiz, tiene que entender un lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje? ¿Sí? ¿Cuál es el lenguaje? Hazlo. ¿O no es cierto? A ver, las mamás cuando enseñan a las hijas a cocinar, que ya son poquitas, viene una generación de tías que no saben hacer tamales. Oiga, póngame atención en esto. La mamá le dice: hazlo así, ponle sal, ponle esto, ponle aquello. ¿No es cierto? Pero eso es hazlo, hazlo. Un mecánico le tiene que enseñar a alguien a cómo usar las herramientas correctas, pero se lleva con el hazlo, hazlo. ¿Sí estamos aquí? Por eso es muy importante que usted vea lo que está diciendo aquí. Lucas está escribiendo en este capítulo 9, dice: y llamando a sus 12 discípulos. ¿Sí? Lo que sigue me gusta mucho. ¿Por qué? Porque son personas que están aprendiendo de su maestro, y dice después, dice, y les dio. ¿Y les dio qué? Poder y autoridad sobre. A ver, todos léanlo, a ver. Todos juntos, 1, 2, 3. ¿Para sanar qué? Ahora, la autoridad que Jesús ejerce aquí sobre sus discípulos, o les da a los discípulos, es sobre un reino, un gobierno. El gobierno que tiene cautivada a la gente, al mundo. ¿Sí? Les dio poder sobre, ¿qué? Sobre los demonios y sobre todas las enfermedades. ¿Está aquí? ¿Sí o no? Ok, yo le hago una pregunta en esta mañana. ¿Habrá algún poder humano más fuerte de lo que el Señor le estaba enfrentando a sus discípulos, le estaba diciendo a sus discípulos a lo que se iban a enfrentar? ¿Acaso el poder que tenía Roma para ese tiempo era superior al de los demonios? ¿Al de las enfermedades? No. En el Antiguo Testamento, ¿sí?, hay muy pocos milagros escritos en la Biblia. Ahora, yo no estoy diciendo que nada más existieron pocos milagros. Yo creo que existen muchos milagros en el Antiguo Testamento, pero se escriben solamente unos cuantos, ¿sí? Y esos milagros llegan a hacerse en un momento dado en el que de repente hay una situación difícil en un gobierno, en un reino. Por ejemplo, Elías hace que caiga fuego del cielo. ¿No es un milagro? ¿Sí o no? ¿Quién de ustedes le gustaría hacer caer fuego del cielo? Pero no lo sabes usar. Porque cuando te caiga mal el que va dando los cerrones, vas a querer mandarle fuego del cielo. Ahí está. ¿No? Si la suegra te cae mal, consúmela, Señor. Por eso no nos dan ese tipo de cosas. ¿Estamos aquí? Ahora, fíjese bien, póngame atención en esto.
El milagro de que desciende fuego del cielo no solamente había existido en Elías. Elías sabía que existía, que Dios hacía descender fuego del cielo. ¿Cierto o no es cierto? Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, por favor, vamos a ver algo que está capítulo 6. ¿Ya lo tienen ahí? Versículo 1 dice: Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad. Yo pues he edificado una casa de morada para ti, y una habitación en que mores para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel. Y toda la congregación de Israel estaba en pie. Y él dijo: Bendito sea Jehová Dios de Israel, quien con su mano ha cumplido lo que prometió con su boca a David mi padre, diciendo: Desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre, ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel. Mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Y David, mi padre, tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Mas Jehová dijo a David, mi padre, respecto a haber tenido en su corazón deseo de edificar casa en mi nombre: bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, pues me levanté yo en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado casa al nombre de Jehová Dios de Israel. Y en ella he puesto el arca en el cual está el pacto de Jehová, que celebró con los hijos de Israel. Se puso luego Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos, porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo y 5 codos de ancho y de altura de 3 codos. Y lo había puesto en medio de los atrios, y se puso sobre él, se arrodilló delante de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos al cielo y dijo: Jehová Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardarás el pacto y la misericordia de tus siervos que caminan delante de ti en todo su corazón. Que has guardado a tu siervo David mi padre, lo que le has prometido, tú lo dijiste con tu boca, y con tu mano lo has cumplido, como se ve en este día. Ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David mi padre lo que le has prometido, diciendo: no faltará de ti varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal de que tus hijos, escuchen, guarden su camino, andando en mi ley, como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová Dios de Israel, cúmplase tu palabra que dijiste a tu siervo David. Mas es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. He aquí que los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste: mi nombre estará ahí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Asimismo, que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieren oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones.
Si alguno pecare contra su prójimo y se le exigiere juramento y viniera a jurar ante tu altar en esta tu casa, tú oirás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos, dando la paga al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo al darle conforme a su justicia. Vamos a adelantarnos un poquito más, porque es una oración muy padre. No, espérenme, es que capítulo 7. Nada más les quería dar la introducción. ¿Ya la tienen? Capítulo 7. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos. A ver, ¿quién hizo descender primero el fuego de los cielos? ¿Salomón o Elías? ¿Cómo es que en un momento dado eso sucede? La representación de un altar no es solamente adorar, es establecerle algo a Dios y decirle: tú eres el Señor de todo esto. En este lugar tú irás, Señor. Hemos hecho un pacto contigo. ¿Sigue aquí, mi hermano? ¿Sí? Ahora, póngame atención, dice: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre su rostro en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. ¿Ok? Ahora le hago una pregunta en esta mañana. ¿David ya había muerto y había sido un buen rey, sí o no? De acuerdo al corazón de Dios, sí, ¿verdad? Ahora se levanta un rey, y este rey es un rey que en un momento dado quiere hacer algo diferente. Su papá tiene un propósito, ¿sí? El deseo de David era construirle a Dios un ¿qué? ¿Una qué? Un templo, una casa, ¿ok? ¿Cuál era la razón? A ver, ¿cuál era la razón? Saúl durante su reinado nunca quiso traer la presencia de Dios al pueblo. Siempre dejó que el arca estuviera afuera. Se había quedado en una casa de un hombre llamado Abinadab. Y durante todo el reinado de Saúl, la presencia de Dios estuvo ahí. Se perdió todo ese interés porque los hijos de Elí no habían querido ser los sacerdotes del Señor. ¿Sí? ¿Y qué sucedió con el paso del tiempo? Sucedió que en un momento dado, entonces ellos pierden el arca, los filisteos toman el arca, Dios castiga al pueblo de los filisteos trayéndoles una plaga, después regresan el arca, pero no vuelve a regresar a su lugar. Ni durante todo el tiempo de que se levanta Samuel, porque Samuel había escuchado la voz de Dios, ¿cierto o no es cierto? Y entonces Samuel había estado gobernando a Israel como un sacerdote. Póngame atención en eso, porque es muy importante que lo entendamos. Samuel era un sacerdote, pero también a la vez fungía como un gobernador sobre Israel. ¿Sí? Y con el paso del tiempo, el pueblo empieza a exigirle a Samuel un ¿qué? Un rey. ¿Sí? Ya tenían la figura del sacerdote, pero ahora querían la figura de un ¿qué? ¿Por qué? Porque no les gustaba que Dios estuviera en la figura de Samuel como también rey. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí? Y entonces que ellos decían: queremos tener las dos cosas por separado. Queremos que el sacerdote nos lleve delante de Dios y el rey nos dicte las leyes. Cuando usted ve la historia, usted se va a dar cuenta de que Dios le da una palabra profética a Samuel, y Dios le dice a través de Samuel al pueblo, le dicen: cuando se levante este rey que ustedes están pidiendo,
el rey hará eso con sus hijos, el rey les impondrá impuestos, el rey atraerá esto. ¿Sabe cuál fue la contestación del pueblo de Israel? Dijeron amén. Así dijeron, amén. Así a veces nosotros estamos diciéndole a Dios, Dios, queremos esto, y Dios nos dice, y decimos amén. Se levanta entonces el rey Saúl. Dios manda a Samuel a ungir a Saúl. Saúl profetiza. Saúl es una persona diferente. Dice la palabra del Señor que por lo menos medía 1.90. La estatura promedio del judío es 1.65. ¿Sí? Y él dice que les pasaba a todos un codo, 50 centímetros más casi. Y entonces este hombre al principio no quería ser rey, pero después se empieza a apoderar y se convierte en un tirano, en una persona que se manda a hacer una estatua para él, que reconocieran sus logros. Cuando llega un muchacho y destruye a un Goliat y empieza a ganar batallas, escucha que las mujeres empiezan a decir, David mató 10,000, Saúl mató a sus 1,000, y empieza a llenarse de celo. Una persona que empieza a gobernar, a ser el rey sobre el pueblo de Israel, y no es de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Jamás quiso que el arca estuviera, jamás quiso buscar la presencia de Dios. Cuando se levanta David, y David es perseguido por su suegro Saúl, y después de que muere Saúl, David se levanta sobre la tribu de Judá como rey, y él empieza a gobernar Judá. Pero cuando en un momento dado la tribu de Judá se da cuenta de que el hijo de Saúl no puede gobernar correctamente sobre ellos, van y buscan a David. Y dice la palabra del Señor que al hacerlo rey sobre todo Israel a los 30 años, a David, lo primero que hace entonces David es trasladar el arca a Jerusalén y llevarla para que la presencia de Dios esté todos los días en medio del pueblo. Ahora recuerden que ya había sido una ley que el arca estuviera dentro de una casita, de una tienda cubierta de muchas pieles, nadie la podía ver. Solamente un hombre una vez al año podía entrar hasta el lugar santísimo, pero nadie podía verlo. Pero cuando Dios le revela a David la forma en cómo pueden adorarlo, David nada más hace una carpita y pone el arca a vista de todo el pueblo. Y por más de 30 años, el arca estuvo siendo ministrada, siendo adorado el Señor por su pueblo. Y dice la palabra del Señor que durante 24 horas todos los días había alabanza y había adoración. Ahora yo le hago una pregunta en esta mañana. Qué buena onda de tener un rey así, ¿no? Que por medio de él podamos ver el arca, que muchas veces ni los abuelos pudieron ver, y que ahora sí se pueda disfrutar. Y cuando David se da cuenta de eso, Dios le habla a David a través de un sueño y le da unos diseños muy padres. La construcción de un templo majestuoso. Léalo. El pastor que no estudió ingeniería ni arquitectura, Dios le da un diseño fabuloso, en un lugar exacto. Viene una plaga sobre el pueblo de Israel, y David sabe que él fue el causante de esta plaga, y va y busca un lugar para levantarle un altar. ¿A quién? Al Señor, para que se detenga la ¿qué? La mortandad. 80,000 muertos en 2 días ya había en el pueblo de Israel. Y cuando llega David al monte Moriah, dice la palabra del Señor que entonces él vio cómo estaba el ángel con la espada desenvainada,
Y él le dijo al hombre que era el dueño de ese lugar: véndeme este lugar. Y el hombre le dijo: ¿para qué lo quieres? Dije: aquí le voy a levantar un lugar al Señor y una casa a Dios. Y este hombre le dijo: tómala, yo te la doy. Y David le dice: no voy a tomar nada para Dios que a mí no me cueste. Ponga atención en todos esos detalles, porque muchas veces nosotros queremos que la gloria de Dios se mueva en nosotros, pero no queremos conquistar. No queremos que nosotros podamos llegar a esos lugares. Ahora, yo quiero decirle algo, mi hermano. Ese lugar en especial, la historia dice que estaba ocupada por unos hombres llamados jebuseos. Y nunca lo habían conquistado ni un pueblo, ni los moabitas, ni los cananeos, ni el rey Saúl. Cuando se empiezan a repartir las tierras en el libro de Josué y en el libro de los jueces, ese lugar lo rodearon. Y nadie lo había podido conquistar, nadie. Cuando David llega a ser el rey y empiezan a entrar, dice la palabra del Señor que entonces esta gente le dijo: díganle a David que hasta los cojos y los ciegos lo van a derrotar, aquí no entra nadie. Y dice la palabra del Señor que entonces Joab se armó con todo el ejército y escaló y entró a esa ciudad por los drenajes. No importaba cómo era la conquista, se tiene que lograr. ¿Sí me está entendiendo en esta mañana? Los conquistadores, ¿sabe cómo salieron de ese lugar? ¿A qué olían? Era el drenaje de la ciudad. Y por ahí entraron a conquistar este lugar. Y cuando lo conquistaron, le dijeron a David: díganle a David que venga y que le ponga nombre a esta ciudad. Por eso ese lugar se conocía como la ciudad de David. Pero arribita había un lugar en especial que le pertenecía a un hombre. Y dice la palabra del Señor que cuando vino la mortandad, entonces David llega y compra ese lugar. Y en ese lugar se va a hacer el diseño de la casa de Dios. Pero Dios no se lo permite a David. Dios le revela a David cómo pueden hacerse las cosas. Ahora, yo quiero que entiendas esto, mis hermanos. ¿Quiénes deberían de haber sabido cómo iba a ser el reino de Dios? Los fariseos. Porque conocían las leyes, conocían la palabra de Dios. Y esos hombres llega el momento en que en esta parte le dicen a Jesús: ¿cómo va a venir el reino de Dios? ¿Cómo va a ser? Salomón, a través de lo que Dios le da por medio de David ya le dio un plano, una maqueta, y le dijo: así se van a hacer las cosas. Y cuando Salomón le dedica su tiempo a levantarle una casa a Dios, él se da cuenta de lo que puede ser esa representación de que el gobierno de Dios esté desde ese lugar. Pero siempre, mis hermanos, hubo un tiempo de conquista. Ahora yo le hago una pregunta en esta mañana, porque realmente nosotros tenemos que ver que lo que Dios nos habla, y cada vez que nos habla a través de un aniversario, tiene que surtir un efecto. ¿Qué hemos conquistado nosotros? ¿Qué hemos conquistado? Dios nos ha dado mucha palabra profética, pastores, sanidades, milagros. Y la pregunta es: ¿cuándo lo vamos a conquistar? La respuesta es cuando aprendamos a ver las cosas con ojos de reino. Nos gusta llegar tarde, no nos gusta seguir estudiando,
¿Sabe que eso nunca se acaba? David lo entendía de esta forma, decía: tu conocimiento es tan grande, Señor, que no lo puedo entender. Es tan maravilloso todo lo que tú tienes que revelarnos que no nos alcanza la vida para entenderlo. Por eso es muy importante que nosotros en este día entendamos nada más lo que Dios está poniendo en nosotros. ¿En dónde está el reino de Dios? Entre nosotros. Entre nosotros. Y Jesús le dice a 12 hombres, algunos pescadores, un cobrador de impuesto, un sicario. Ahora yo le hago una pregunta: ¿usted cree que este cuate no hizo milagros? ¿Dónde dice que no hizo milagros y todos regresaron con el mismo resultado? ¿Cuál fue el resultado? Hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Sí estamos entendiéndolo en esta tarde? Para los fariseos era muy importante que Jesús conquistara el gobierno de Roma. Pero el Señor Jesucristo les enseña a sus discípulos a conquistar lo invisible para que repercuta en lo visible. ¿Sí me está dando a entender? El Señor le dice a sus discípulos: les doy autoridad sobre los espíritus inmundos, sobre los demonios. Pongan las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Hace unos días el Señor me hablaba acerca de alguien que iba a morir. Y a veces ese tipo de cosas son las que nos cuesta trabajo entenderlo. Y anoche me llegó un mensaje después de que veníamos de la cena de pastores. Y una amiga me decía: oye, fíjate que fulano de tal ya está muy grave. Y había yo estado orando porque fue mi amigo de mi misma edad. Tocamos en la iglesia y hoy ya se fue a la eternidad. Pero cuando le hablé a su esposa anoche, yo le decía: mira, ¿qué le pasó? Se le complicó todo. Sus pulmones empezaron a colapsar y se le llenaron de agua. Y entonces el Señor me trae una palabra y le decía: mira, ¿sabes lo que muchas veces nosotros tenemos como hombres? Frustraciones. Porque no hemos podido comprar el carro que queríamos, porque no acabamos la carrera que queríamos, porque no hemos comprado la casa que queríamos, porque el trabajo no es el deseado que queríamos. Y el Señor nada me dio 2 textos y él estaba escuchando porque ya tenía el oxígeno. Le dije: ¿Está José Luis contigo? Me dice: sí, está aquí conmigo, está a mi lado, está escuchando. Y yo le decía: la Biblia dice que el Dios de paz guardará nuestro corazón, nuestros pensamientos. Cuando nosotros entendemos quién es el que guarda nuestros pensamientos, entonces caminamos en una verdad. Justificados pues por la fe, estamos en paz con Dios. Estamos en paz con Dios. Lo primero que nosotros tenemos que aprender es a caminar con una paz delante de Dios, o sea, estar en paz con Dios. Y la gente, el reino del mundo lo hace al revés, ¿no? Primero tienes que estar en paz con esto, con aquello. La justificación viene para estar en paz con Dios. Y el Dios de paz guardará nuestros pensamientos. Guardará nuestros pensamientos. ¿Sí lo estamos entendiendo en esta mañana? Ahora, yo quiero en esta mañana terminar dándole algo bien importante que revela Cristo aquí. Él va a enviar a sus 12 discípulos con una autoridad de echar fuera demonios y de sanar enfermedades. ¿Está aquí? ¿Sí? Amén. ¿Está aquí? Ok. Póngame atención, dice.
Lucas capítulo 9. Amén. Versículos 2 y 3. ¿Ya queda claro lo de contra qué es lo que estamos conquistando? Amén. Porque no me diga usted que cuando usted se estresa y de repente no tiene paz, tiene que ver con una enfermedad. Es un enemigo a quien vencer. ¿Sigue aquí? Ahora pongan atención en el versículo 2. Y los envió a predicar. ¿Qué cosa les envió a predicar? ¿Qué les envió a predicar? ¿El reino de quién? Y a sanar a los enfermos. Amén. Pero me gusta el versículo 3 porque les dice, y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Yo he ido a predicar muchas cosas acerca de eso. Dios te va a suplir, Dios te va a bendecir. Eso es cierto, eso es una verdad. Pero ¿sabe cuántas cosas en nosotros en un momento dado podemos echar en un morral? Muchas. ¿Sabe cuántas gentes están cargando tanta amargura en su morral? Muchas. ¿Sabe cuánta gente está cargando mucho resentimiento en su morral? Y van y predican de Cristo, pero con su carga de ¿qué? De resentimiento. ¿Sabe cuántas personas le dicen Cristo te puede sanar? Y después pasan, es que tengo que pasar a la farmacia porque mis anginas no me dejan. ¿Sabe cuántas personas hablan del amor de Dios y llegan a su casa odiando al cuate que está sentado viendo la televisión? El Señor les dice a sus discípulos, deja toda tu carga, no lleves nada que te va a estorbar. Así se comienza, mi hermano, a soltarlo. Y yo no sé qué va a tener que soltar durante este día y durante los demás días todavía. Y yo se los decía el domingo. El sábado estábamos predicando y el domingo el Señor me estaba confrontando. Yo le decía al Señor, yo tengo que seguir conquistando mi carácter. Y yo puedo culpar a medio mundo, puedo culpar a mis hijos, puedo culpar a mi esposa, puedo culparlos a ustedes. ¿Y de qué me va a servir todo eso? Si sigo trayendo una mochilota llena de tanto ¿qué? Resentimiento. ¿Dónde surge efecto de todo esto? Cuando tú le haces caso a Dios. David se pudo haber aferrado y decirle, yo le construyo el templo a Dios porque soy el rey. Pero cuando le dijeron, tú no lo vas a construir, David tuvo que obedecer. Si David construye el templo, nunca hubiera caído fuego. Nada más hubiera hecho una ceremonia padre, bonita. Pero llega este muchacho, abre su corazón delante de Dios, le dice al Señor cómo son las cosas, le dice cuál es el propósito, cuál es su deseo, y sin pedirlo cae fuego de Dios. ¿Sabe que Dios a Salomón lo llevó de una forma diferente a la de David su padre? Porque Salomón significa paz, y fue un reinado de paz el de Salomón. Toda la gente quería vivir en paz con él. Nadie le declaraba la guerra a Salomón. Es más, todos querían que fuera su yerno.
El rey de Egipto quería que fuera su yerno, los reyes de los otros querían que fuera su yerno. Lo veían así a Salomón. Pero el reino empieza cuando nosotros aprendemos a conquistar con lo que estamos batallando en este tiempo. A lo mejor es tu forma de hablar, tanta leperada que sale, pero venimos el domingo. Aleluya. Ahora conquístalo. Y a lo mejor se la merece. Esa mentada de madre a lo mejor se la merece. Pero vas a tener que decir, no, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. ¿Cómo decía el pastor Irán? Dios te bendiga. Sí estamos entendiéndolo en esta tarde. Sigue aquí. Ahora viene multiplicación con esto, capítulo 10. Capítulo 10. Amén. Dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70. ¿A cuántos? ¿Cuántos empezamos en el capítulo 9? ¿Ahora cuántos hay? Se multiplica. ¿Sí? Mire, el reino de Dios es un reino que multiplica. Pero ¿sabe cómo viene la multiplicación? Obedeciendo las cosas básicas. No lleves contigo tu amargura, tu resentimiento, tu odio, tu falta de amor. ¿Sigue aquí? Amén. Después de esto designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros, a ver otra vez, ¿qué les decía ahora? Y los obreros, ¿cómo cambiaron las cosas, no? La mies es mucha, los obreros ¿qué? Los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Amén. ¿Sabe por qué se le tiene que dar a entender esta tarde? ¿Por qué usted tiene que ser una persona que le diga a la gente que Cristo la ama? Porque a usted ya la cambió el Señor. Bueno, los que quisieron, los demás sigan como están. Hábleles del cambio que Cristo está haciendo. De verdad, mi hermano. De verdad. Los evangelios de una forma nos hablan acerca de estas 12 personas que caminaron con el Señor Jesucristo, pero todos traían un pasado muy, muy feo, muy grave. Mateo era un traidor. Había traicionado a su propia gente. Había comprado un puesto de cobrador de impuestos y se lo habían dado a los romanos. Era un traidor. Pero después se convierte en un buen predicador, Mateo, sanando enfermos. Pedro era un blasfemo. Pescador, queriendo transear al gobierno romano, y después se convierte en un pescador de hombre. La misma historia se pudo haber escrito en la vida de Judas, si Judas hubiera soltado su bolsa y hubiera seguido al Señor. Pero se convirtió en el traidor. Judas también tenía la oportunidad de haberse arrepentido y no lo quiso hacer. Pero 12 personas, con lo que eran, con lo que fueron y lo que Dios hizo en su vida, cambiaron a una comunidad.
Por lo menos cambia a tu suegra entonces. Háblale de Cristo para que te ame, para que venga. Voy a terminar con esto. Marcos, por favor. Marcos capítulo 6. Sí, Marcos capítulo 6. ¿Ya lo tienen ahí? Ahora póngame atención en esta lectura que vamos a ver. Dice el versículo 1 al 5, dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros, 7, Marcos 6, 7 al 9. Dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus ¿qué? Y les mandó que no llevasen nada por el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen, ¿cuántas dice? 2 túnicas. Ahora, este mismo Marcos, vámonos ahora al capítulo 16. Marcos capítulo 16. Versículo 9. ¿Ya lo tienen ahí? Ahora, escúchame bien con atención esta parte. Porque Jesús ya resucita, pero hay una demostración de lo que el Señor les predicaba. Ahora vea, dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado, ¿cuántos demonios? 7 demonios. Está cañón eso, ¿no? Ahora imagínense: amargura, resentimiento, odio. Y el Señor Jesucristo, de la primera que se le aparece es a María Magdalena, la que le había echado 7 demonios. ¿Ok? Póngame atención en esto. Si hablamos de reino, siempre lo que nosotros podemos ver es lo que el Señor logra a través de su conquista por medio de nosotros, y cómo es que nosotros podemos ver la manifestación de Dios. ¿Sigue aquí? ¿Sigue aquí? Ok. Salomón levanta altares, se humilla delante de Dios y desciende fuego del cielo. ¿Ok? Esto se cuenta por generaciones. Yo tengo historias de mi abuelo. Mi padre me las cuenta, o me contó historias de mi abuelo, historias de mi abuela. Y las tengo, y algunas se las he contado a mis hijos. ¿Estamos aquí? ¿Sí o no? Ahora, ojo con esto, mire. ¿Dónde descendió el fuego del cielo cuando Salomón oró? ¿En dónde dice? En los holocaustos. ¿Sí? ¿Aquí? Ok. Cuando viene el tiempo de la sequía con Elías, ¿cuántos años fueron de sequía? ¿Cuántos años fueron de sequía? 3 años y medio y 6 meses, dice Santiago. 3 años y 6 ¿qué? 3 años y 6 meses. ¿Sí? ¿Qué deidad era la que adoraba Jezabel? Baal. ¿Qué era Baal? ¿El dios de qué? Googleelo rápido a ver. Del agua. ¿Sí? Aquí es como si nosotros dijéramos es Tlaloc. ¿Sí? No, claro. Ahora, 3 años y medio y un rey con su reina
habían estado levantándole altares a Baal para que hiciese ¿qué? Llover, y no lo habían logrado. ¿No es cierto? Dice la palabra del Señor, dice: y envió Dios a Elías para que se encontrase con Acab. Envió Dios a Elías para que se encontrase con Acab. Durante 3 años y medio Acab lo había mandado a buscar y no lo había ¿qué? Encontrado. Y ahora Dios, ese hombre había causado un problema de sequía durante 3 años y medio en la tierra, y ahora Dios le dice: tienes que ir a encontrarte con el rey que te quiere matar. ¿No es cierto? ¿Cierto o no es cierto? Dios siempre te va a respaldar. Y cuando Jesús envió a sus discípulos a echar fuera demonios, ¿los respaldó? Es reino, es conquista. ¿Sigue aquí? Y dice la palabra del Señor que entonces Elías le sale a Acab, y Acab, enojado, le dice: tú eres el que has ocasionado todo esto. Tú eres, por tu causa, por tu culpa tenemos sequía. Y la respuesta le dijo: no, tú eres el causante de todo esto. Hay una lucha de poderes, ¿sí se entiende? Sí. Pero Elías le dice algo: sí, hagamos algo, vamos a levantar un altar, que 450 profetas de Acera y 450 profetas de Baal vengan, y vamos a matar un animal. Y el Dios que haga descender fuego del cielo, porque ya se sabía, o sea, ya había sucedido anteriormente. No sé si me estoy dando a entender. Pero no era desconocido lo que había sucedido con Salomón. La historia la conocían. Dios hace descender fuego en los altares. Y el Dios que haga descender fuego sobre el altar, ese es Dios. ¿Sí? ¿Quién era el rey? Acá. Acá pudo haberlo matado en ese momento porque era el rey, pero fue confrontado. Y Elías le dijo: no, el hecho de que haya sequía no es mi culpa, es tu culpa por adorar a lo que no deberías de ser Dios. El reino está destruido por tu culpa. ¿Cómo se puede restaurar esto? ¿Cómo se restaura algo así? Dice la palabra del Señor que cuando llegaron al monte Carmelo, aquellos hombres destazaron el buey, levantaron el altar y estuvieron desde la mañana hasta las 2 de la tarde. Se empezaron a cortar, su sangre les la empezaban a aventar sobre el altar y no sucedió nada. Y entonces Elías, dice la palabra del Señor, dice: ahora vamos ¿a qué? A restaurar el altar caído. Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel por medio de Elías: ustedes no saben lo que es esto. Dios le dio al pueblo de Israel una gloria a través de Elías, y Dios hizo descender fuego del cielo, pero ustedes se encargaron de destruir cómo se acerca uno a Dios. Es que ¿para qué yo llego temprano? ¿Para qué esto? Ya llego nada más cuando esté la predicación. ¿Dónde está tu adoración? ¿Dónde está el altar? A veces estamos tan así que de repente decimos: no, es que para eso está el domingo, para ir al templo a cantar a Dios. Y durante la semana, ¿qué estamos escuchando? ¿Cuáles son nuestros temas que escuchamos durante la semana? ¿Quién se escucha en nuestras casas? ¿Hay altar? ¿Hay adoración?
Estamos reconociendo el reinado del Señor sobre nuestras vidas. ¿Sí estamos aquí, mis hermanos? Eso es lo importante, que nosotros entendamos eso. Y lo más interesante de esto, mis hermanos, que lo que en ese tiempo estaba escaso, Elías se lo entrega a Dios. Porque lo que dice Elías, dice, después de haber destazado el becerro, dijo, ahora traigan semillas y pónganlas sobre el altar. Y traigan 12 cántaros de agua y pónganlas, vacíenselas al altar. Y dice la palabra del Señor que Elías hizo una zanja alrededor del altar y el agua se quedó estancada ahí. Y oró Elías, y dice la palabra del Señor, y el fuego descendió que consumió también el agua y fundió las piedras. Sigue aquí, mi hermano, esa tarde. Nosotros tenemos que entender algo, mis hermanos. María Magdalena era una persona tan agradecida con Dios, que lo más importante es que en un momento dado ella quiso ir a ver cómo estaba la tumba del hombre que la había hecho libre, sin saber que lo iba a ver. Yo creo que aquí vemos muchas personas muy agradecidas con Dios, y tenemos que saber lo que esta mujer hacía en ese momento. Voy a terminar, dice, yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban como tristes. ¿Y qué dice? Marcos 16:10, por favor. ¿Qué onda? Marcos 16:10. ¿Ya está ahí? Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él. ¿A los que habían estado con quién? Que estaban como, ¿y cómo estaban? Llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban en camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni a ellos les creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de qué, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán las manos en las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra, reino ya establecido. Y ellos salieron predicando en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. ¿Para quién es esto? Para la iglesia. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Crees que somos reyes y sacerdotes? Tenemos que caminar con eso. Ahora, ¿nos falta mucho? Vamos a aprenderlo y lo vamos a conquistar. ¿Cómo lo vas a conquistar? Demuéstrale al Señor. María Magdalena, antes de que amaneciera, dijo, yo quiero estar cerca de él. A lo mejor está muerto. A lo mejor, ¿qué voy a hacer? A lo mejor llorar. Pero lo que los otros 11 chillones estaban haciendo en un cuarto, mejor ella quiso hacerlo en el lugar donde lo habían enterrado. Y fue la primera que se le apareció. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Conquista. Lee la Biblia.
Estudia la palabra de Dios. Abre un altar en tu casa. Adoren en casa. Conquisten lo que Dios ya nos dio a nosotros, mis hermanos. ¿Quieres ver descender fuego? Levanta el altar. Que no sé cómo empezarlo. Pues ponte por lo menos algo de Marcos Witt. Ya por lo menos. Ponte algo. Pero ya deja al Bad Bunny. Ya deja todo eso. Levanta un altar. Estamos aquí, mis hermanos. Esto es para todos. Conquistar, caminar. Porque el reino de los cielos, el reino de Dios está entre nosotros. Pónganse de pie en esta tarde. Pónganse de pie. Yo quiero que en esta tarde meditemos en lo que en un momento dado vamos a tener que conquistar. ¿Qué todavía cargas en tu vida? ¿Hay algo que tienes que soltar? Suéltalo en esta tarde. ¿Hay un resentimiento hacia alguien? Suéltalo en esta tarde. ¿No has podido lograr conseguir eso que te habían prometido? Suéltalo en esta tarde. Entrégaselo al Señor. ¿Has tenido relaciones muy tóxicas? Suéltalas en esta tarde. Deja que sea el Señor el que esté obrando en tu vida. Pero si hay algo en esta tarde que tienes que soltar, tú sabes qué es. Dile: Señor, yo te voy a obedecer. Suéltalo. Suéltalo en esta tarde. Este mes vamos a estar hablando de reino de Dios. De cómo en un momento dado el Señor Jesucristo en Mateo 24 habla muy claramente acerca de todo eso. Como el Señor no habla Mateo 24 para tener miedo, es para conquistarlo. Ay, pastores, que la inteligencia artificial, sí, eso nos iba a alcanzar algún día. Íbamos a estar siendo checados por todo lo que ahora tenemos en casa, de tanto aparato que tenemos. Nos escuchan por nuestros propios celulares. Nos espían con nuestras propias televisiones. Pero Dios nos dio un reino inconmovible. Y todo esto en un momento dado el Señor lo refleja. Y Dios dio una palabra: pero yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Conquistar. Tienes un mal carácter, conquista tu mal carácter. Dice la palabra del Señor que el que se sabe gobernar a sí mismo es un hombre que sabe qué es lo que quiere. La Biblia está llena de tantas cosas que Dios tiene para nosotros en este tiempo. Tienes una enfermedad crónica, conquístala en el nombre de Jesús. Pero tenemos que en un momento dado entender qué es reino y a qué tenemos que renunciar. No quedar bien con los gobiernos, es quedar bien con el gobierno de Dios sobre nuestras vidas y saber que Él es el que nos sustenta y no son ellos. Yo quiero que en esa tarde adores a Dios y que desde este día te lleves el fuego de Dios para el altar de tu casa. ¿Sí lo están entendiendo en esta tarde? El fuego tiene que ser tomado del lugar donde el fuego está. Llévalo y llega a tu casa y reúne a tu familia, o si tienes una pequeñita, dile: vamos a adorar a Dios, hijita. Vamos a adorar a Dios, hijo. Y empieza, hazte una playlist, 15, 20 minutos, pero adora a Dios en el nombre de Cristo.
Vamos a cantarle al Señor en esta tarde. ¿Lo creen esta tarde? Gracias, Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. porque todo lo que hay dentro de mí, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. voy a orar por ustedes en esta tarde. Padre, en esta tarde venimos como iglesia delante de ti. Sabemos que fuimos comprados con la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Y en esta tarde, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, hay muchos cambios, Señor, que necesitamos. Nuestra manera de pensar tiene que cambiar a una manera de reino, Padre Celestial. Y a veces nos hemos conformado con lo poquito que hemos conquistado. Pero en esta tarde, Señor, como dice el Salmo 23, has aderezado mesa delante de nosotros, delante de nuestros angustiadores. Nos está diciendo: aquí está todo lo que yo tengo para ustedes, como iglesia, como Casa Sebaot. Y hoy en esta tarde, Señor, habemos muchos que queremos, Señor, tomarlo. Y hoy estamos dispuestos, Señor, a conquistarlos en el nombre de Cristo. Sabemos que nuestra fuerza va a venir de Él. Sabemos que nuestra sabiduría va a venir de Él. Hoy estamos dispuestos a renunciar, Señor, a la apatía, a llegar tarde, Señor, al resentimiento, Señor, a la amargura. Hoy, Padre Celestial, Señor, queremos levantarnos, Señor, para conquistar un corazón de misericordia sobre la gente. Hoy queremos en esta tarde, Padre Celestial, Señor, tomarlo, Señor, para que nosotros podamos, Señor, ver verdaderamente un reino que ya dejaste establecido. No que va a ser un reino que se cumplirá, porque fuiste muy claro cuando dijiste: el reino de los cielos entre vosotros ya está. Así que en esta tarde, Padre Celestial, en el nombre de Cristo, Señor, corremos a tus brazos. Corremos a tus brazos en esta tarde. Y si, Señor, en esta tarde, Señor, nos vas a decir, Señor, a qué renunciar, qué soltar, qué no debemos de cargar, Señor, lo queremos hacer. Queremos, Señor, obedecer a tu voz, porque todo lo que hay dentro de nosotros necesita, Señor, ser cambiado, Señor. Así que en esta tarde, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, soltamos todo esto, Padre Celestial, para que trabajes en nuestras vidas, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias, bendito Dios. Dígaselo en esta tarde: porque todo lo que hay, porque todo lo
dentro de mí. Necesitas ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. De tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Y es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Él ha sido fiel. Tu fidelidad. Su fidelidad nos ha sobrepasado. Dios es fiel. Nadie como tú, bendito. Así que en esta tarde lo vamos a declarar con todo el corazón. Grande es tu fidelidad. Vamos a declararlo. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Vamos a declararlo la última vez. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. ¿Cuánto lo creen esta tarde? Él es fiel. ¿Le puede dar un fuerte aplauso? Aleluya. Amén. Yo quiero que preparemos diezmos, ofrendas en esa tarde. Si alguien me apoya trayéndome mi Biblia que está allá en el sillón, se los voy a agradecer. Amén. Vamos a traer diezmos y ofrendas en esta tarde en el nombre de Jesús.